explicarle el Evangelio a los salvos, a la iglesia, explicar el propósito de Dios a lo largo de los tiempos. Es decir, esta carta nos habla de lo que fue antes de la ley, lo que fue la ley y lo que es después de la ley. Es decir, el plan de Dios en su propósito a lo largo de los siglos, para que nosotros como iglesia entendamos dónde estamos ubicados y desde luego también cuál es nuestro papel, nuestro oficio, nuestra misión que tenemos que desempeñar como iglesia y mayormente en el caso nuestro como ministros del Evangelio de Cristo. Alabado sea su nombre. Entonces, vamos a arrancar, vamos a ir versículo por versículo en el capítulo 1, para que así los hermanos puedan asimilar lo mejor posible estos apartes, estos detalles que nos da el apóstol al explicarnos el Evangelio. Los primeros 17 versos del capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo nos presenta el Evangelio. Siempre eso es lo que hay que hacer primero. En esta carta se va a tratar el pecado, se va a tratar el juicio, se va a tratar la condenación, se va a tratar muchas cosas, la vida cristiana. Pero lo primero es primero. Eso es lo primero que hace Pablo al querer explicar el plan de la salvación, es presentar el Evangelio. Y aprendamos esto del maestro, que hay que comenzar por lo primero, no por lo último, como el predicador que comienza a atacar el pecado sin presentar el Evangelio. Esa es una forma equivocada de predicar, porque primero hay que ofrecer lo que Dios ha provisto, el Evangelio de salvación, y lo otro es consecuente, lo otro es resultado. Entonces Pablo comienza presentando el Evangelio en tres aspectos. Primero, la procedencia del Evangelio. Segundo, la esencia o la sustancia del Evangelio, es decir, lo que es el Evangelio. Y tercero, el efecto que el Evangelio produce en aquellos que lo reciben. Eso está en los primeros 17 versos del primer capítulo de Romanos. Lo primero es la procedencia. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí tiene usted la procedencia del Evangelio. El Evangelio procede de Dios. Aleluya. En segunda de Timoteo 1:10, o primera es, dice: el Evangelio de la gloria del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ya le cité a Efesios 3:8, que Pablo es predicador de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo citó
la profecía de Isaías 52, donde Isaías también dijo: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan nuevas del bien, de la paz, de los que dicen a Sión, tu Dios reina. Entonces el Evangelio es de Dios, el Evangelio es de la gloria, el Evangelio es el mensaje de la paz y de los bienes. El Evangelio es eterno, es decir, el Evangelio es como su autor. En esto se distingue el Evangelio a todas las demás creencias o religiones, porque todas las religiones tienen algún sitio en la geografía universal donde está su cuna, de un lado, y de otro lado algún mortal que, presumiendo ser profeta o iluminado o cualquier otra cosa, comenzó aquella enseñanza. Por ejemplo, el romanismo, ¿dónde nació? En Roma. El Islam, ¿dónde nació? En el Medio Oriente, a través de Mahoma. El budismo, ¿dónde nació? En Asia. Y así, si uno se pone a averiguar el origen de las religiones, encontrará que en algún lugar de la tierra y algún mortal que presumió ser algún ser escogido o algún ser iluminado o algún ser con revelaciones, inició esa predicación, inició esa doctrina que posteriormente se formó una religión. Esas religiones, aparte del budismo, que es mucho más antiguo, las otras son en su mayoría posteriores a Cristo, al nacimiento de Cristo. Y recuerden que en los postreros días Dios nos ha hablado por Jesucristo. O sea que Él es la última palabra y todo lo que vino después de Él no tiene peso ni tiene valor. De modo que en eso tenemos con claridad que el Evangelio procede de Dios. El verso segundo dice que Dios había prometido este Evangelio en las Santas Escrituras por medio de los profetas. Es decir, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado al hombre está en las Santas Escrituras. Hay muchos otros libros. Los mormones, ustedes saben que tienen la Biblia, pero como un libro auxiliar, porque ellos creen en el libro de Mormón, que es una revelación del siglo pasado, una supuesta revelación. El adventismo tiene los libros de la difunta Elena, que la tienen por profeta, y cuántos otros podríamos mencionar de iglesias o religiones que fundan su enseñanza en esas presuntas revelaciones, y naturalmente eso va en desaveniencia con las Escrituras, porque el Evangelio viene de Dios y vino a través de las Escrituras. Amén. Las Escrituras son esa fuente de revelación, son la revelación de Dios al hombre. Entonces no podemos pensar que esas otras cosas que vinieron posteriores
van a ser una revelación de Dios en ninguna manera. Entonces ahí tenemos en esos dos casos la procedencia. Lo segundo es la esencia o la sustancia del Evangelio, o lo que es el Evangelio. El Evangelio habla de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bueno, están llegando todavía los hermanitos, los gerentes quebrados. Gloria al Señor Jesús. Vamos a detenernos un poquito en esto, porque, como les digo, la esencia del Evangelio, la sustancia del Evangelio es Jesucristo. Recuerden que Jesús mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura, y según el libro de los Hechos, ellos no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. A Jesucristo. Eso lo dice el último versículo de los Hechos 5. No cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. O sea, ellos entendieron que la esencia, la sustancia del Evangelio es Jesucristo. Algunos miran el Evangelio como una lista de prohibiciones, y es posible que también que haya quienes prediquen el Evangelio de la misma manera, pero el Evangelio es Jesucristo. Lo otro son resultados. El que recibe a Jesucristo y se alimenta de esa sustancia, de esa esencia, desde luego hace diferencia entre lo santo y lo profano. Desde luego deja lo malo y hace lo que agrada a Jesucristo, pero eso es resultado, fruto, no es la sustancia. La sustancia es Cristo. Y en estos dos aspectos que aquí se mencionan, Cristo según la carne del linaje de David y Cristo Hijo de Dios con potencia por la resurrección, en esos dos aspectos se resume todo, porque Él, Hijo de David según la carne, y como tal fue el cordero, la ofrenda, el sacerdote, el mediador, en fin, todo lo que respecta a la redención lo hizo Él en ese aspecto, como Hijo de David según la carne, y en el otro aspecto, declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección de los muertos, declara su deidad, lo que también abarca o llena todo lo demás en ese lado o en ese aspecto divino. Entonces, por eso vamos a detenernos un poco en esto. Y otra cosa que podemos tomar en cuenta es que el apóstol, al escribirle a una iglesia todo el plan y propósito de Dios, comienza por presentarle al autor de todo esto. Al autor. ¿Quién es el autor de todo esto? Jesucristo. Bueno, entonces,
El Evangelio habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Se dice que era porque cuando la carta fue escrita en el año 57 o 58, pues Cristo ya no estaba en la carne. Pues la misma Biblia habla de los días de Cristo según la carne. Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su carne oró con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Cuáles fueron esos días? Los 33 años de su tránsito por la tierra. Cristo en los días de su carne. También dice 2 de Corintios 5:16, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que los días de la carne fueron su tránsito por la tierra desde su introducción al mundo hasta su ascensión al cielo. Eso debemos entender bien, eso es lo que esos términos quieren encerrar. Entonces, por eso el apóstol dice que Cristo era, porque cuando él escribió la carta, Cristo ya no estaba en la carne ni estaba en el mundo, estaba en gloria. Cristo era del linaje de David según la carne. ¿Por qué? Porque para podernos redimir tenía que ser nuestro pariente, según el capítulo 25 de Levítico. Según el capítulo 25 de Levítico, donde está la ley de redención, cuando un israelita se vendía como esclavo, para ser redimido tenía que hacerlo su pariente cercano. Si el más inmediato no podía hacerlo, no tenía capacidad o no quería hacerlo, lo hacía su pariente que le seguía, pero solo el pariente tenía o podía hacer la redención. Entonces, para Cristo, o para Dios, mejor dicho, redimirnos, tenía que darse ese paso de hacerse nuestro pariente. Eso es lo que dice el capítulo 2 de Hebreos, partiendo del verso 10. Les voy a advertir desde ya que de todos estos estudios se va a hacer una evaluación después con preguntas escritas. Esto lo digo porque hay algunos que no ponen cuidado, que están elevados, y cuando llegue el examen van a quedar en 0 huevitos y en 0 pollitos. De manera que les digo esto para que de una manera o de otra se despierte, ¿no? Hebreos 2:10, ahí hasta el fin de ese capítulo, dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, es decir, el creador y sustentador del universo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es este él? Dios. El creador y sustentador del universo, según el verso 10, porque de él está hablando. Amén, amén. Amén. Aleluya. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Noten que para llevar muchos hijos a la gloria, él participó de carne y sangre, lo mismo que nosotros, y tenía que ser en todo semejante a los hermanos. En el capítulo 5 de Hebreos, donde están las cualidades para ser pontífice o para ser sumo sacerdote, habían dos cualidades principales. La primera era que el pontífice tenía que ser tomado de entre los hombres, y la segunda, que tenía que ser llamado por Dios, como lo fue a Aarón. O sea que nadie podía hacerse pontífice, y para ser pontífice tenía que ser tomado entre los hombres, porque el oficio del pontífice era mediar entre los hombres y Dios. El pontífice era lo contrario del profeta. El profeta era un hombre de Dios ante los hombres, un hombre enviado de Dios, hablando, mediando ante los hombres. El pontífice era lo contrario, un hombre tomado de entre los hombres, ofreciendo sacrificios y ofrendas a Dios a favor de los hombres. Eso hay que entenderlo bien, la función del uno y el otro, para que cuando leemos estas cosas le podamos coger la sustancia, el sentido. Bueno, entonces, por eso, sí, repito, el profeta, ¿quién era? Un hombre que Dios llamaba y Dios enviaba con un mensaje, con una promesa o con un juicio. Un profeta era un hombre enviado de Dios. El sacerdote era un hombre tomado de entre los hombres y que venía ante Dios a favor de los hombres, para mediar, para ofrecer sacrificios y ofrendas. Dice que tenía que ofrecer sacrificio primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Que tenía que ser un hombre comprensivo de los extraviados y débiles, porque él mismo estaba rodeado de debilidad y él también era mortal. Esa es la diferencia. Entonces Jesucristo o Cristo según la carne tenía que ser nuestro pariente en todo el sentido para poder ser nuestro redentor, porque
porque según la ley de redención, un ser extraño no lo podía hacer. Por eso un ángel no podía salvar a los hombres. Por eso Dios no socorrió a los ángeles. Los ángeles que cayeron, caídos se quedaron y caídos están, y el infierno fue preparado para el diablo y los ángeles. Pero Él socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cómo la socorrió? Participando Él de carne y sangre, lo mismo que nosotros. ¿Para qué? Para venir a ser, para llegar a ser un pontífice misericordioso, para expiar los pecados del pueblo y para compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es misericordioso para socorrer. Es decir, Jesucristo pasó por todo lo que uno tenga que pasar, y por eso Él es el ser que comprende a cualquier persona, porque Él sabe lo que fue el pecado, aunque Él nunca pecó, pero llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y sufrió nuestro castigo. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Él supo más que nadie lo que fue la pobreza, porque nació en un pesebre, anduvo en un burro prestado, en una barca prestada. Dijo: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Nadie vivió y anduvo más pobre que Él, siendo Él rico y dueño de todo cuanto existe. Pero todo eso, leímos que dice que Él fue perfeccionado por las aflicciones, no perfeccionado en el sentido de santidad, porque Él es santo en todo el sentido de la palabra, pero Él fue perfeccionado para venir a ser pontífice por las aflicciones, porque al pasar por todo lo que el hombre pasó, entonces se identificó con nosotros, comprendió el sufrimiento, y por eso aquellos sufrimientos lo llevaron a ser un pontífice fiel y misericordioso para expiar los pecados del pueblo. La compasión siempre nace de que uno haya sufrido lo que otro está padeciendo. El que no ha sufrido generalmente es una persona dura, cruel, inmisericordia. Pero el que ha pasado por un sufrimiento, por una aflicción, cuando ve a otro, se conmueve, se compadece. ¿Por qué? Porque sabe lo que es eso. Por eso Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue perfeccionado por aflicciones para venir a ser, para llegar a ser un pontífice misericordioso para socorrer a todos los que son tentados. ¡Aleluya! Hermanos, si hay quien comprende al hombre o a la mujer en cualquiera de las situaciones de la vida, es Jesucristo. Por eso uno puede venir a Él con toda confianza. Además, Él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Porque Él sabe lo que es la crueldad del mundo, el odio, la venganza de la gente. Todo eso lo sufrió Él. Bueno, y todo eso lo sufrió Él en la carne, porque según la carne era hijo de David, y Él fue todo aquello para ser el cordero, para ser la ofrenda, para ser el pontífice. Aleluya. Entonces, el Evangelio nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne.
Pero eso no era todo, porque precisamente eso fue lo que le pasó a Israel. Israel lo reconocieron como tal, hijo de David según la carne, pero cuando él descubrió su deidad, cuando él pronunció esas declaraciones que lo revelaban divino, allí chocaron, allí tropezaron y por eso lo rechazaron. Vamos a ver algunas cosas más de esto. Recuerden que esa expectativa de Cristo según la carne era común para ellos. Cuando Jesús entró en Jericó y Bartimeo preguntó qué pasaba, le dijeron, es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí. Él comenzó a clamar, Hijo de David, ten misericordia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando él entró cabalgando en el pollino en Jerusalén, según Zacarías 9:9, he aquí tu rey viene a ti manso y humilde cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Algunos advirtieron esto y dijeron, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los que estaban en la fiesta de los tabernáculos, según San Juan 7, decían, ¿será este aquel hijo de David? La gente se preguntaba, ¿será este aquel hijo de David? Otros decían, cuando el Cristo venga, hará más señales que este. La samaritana también le dijo, sé que el Mesías ha de venir y él nos declarará todas las cosas. Vayan comiendo y oyendo que eso se puede hacer. Entonces, si usted se pasea por los evangelios, como un gran profeta. La samaritana le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. En las ciudades donde él hizo los milagros decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Cuando Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan y otros dicen que eres alguno de los profetas. O sea, el consenso general de toda la gente que oyó, vio a Jesús, era que él era un gran profeta y que él era el hijo de David, aunque algunos suponían que cuando el hijo de David viniera haría más milagros que este, o que quién sabe si este sería el hijo de David prometido. ¿Por qué ellos tomaron esta apreciación? Porque Israel tenía esa expectativa, tenía esa promesa. Dios le había dicho a David, tu trono, tu casa y tu reino será firme y no faltará lámpara que alumbre en tu casa y quien se siente en tu trono. En los días de Jeremías el profeta 23, 5 y 6 se dijo que del tronco de Isaí retoñaría un vástago y el nombre con que le llamarían sería Jehová, justicia nuestra. Entonces, en las profecías del Antiguo Testamento se entendía claramente que de la simiente de David vendría el Mesías y que el Mesías vendría para redimirlos, para rescatarlos.
Pero lo que pasó es que Israel no entendió la clase de redención que el Hijo de David vino a hacer. Ellos esperaban una redención política, una redención social, no una redención espiritual. ¿Por qué? Porque desde el tiempo en que Nabucodonosor invadió a Judea, destruyó el templo en los días de Jeremías, se llevó los tesoros a Babilonia, se llevó cautivo al rey, al hijo de Josías, y destruyó la ciudad y solo dejó los pobres allí. Desde ese entonces hasta los días en que Cristo estaba en la tierra, Israel había sido provincia de los imperios, es decir, había sido presa, botín de todas las potencias. El rey que reinaba en Judea era vasallo de Nabucodonosor, después de los persas, después de los griegos y después de los romanos. Cuando Cristo estuvo en la tierra, había un gobernador romano en Judea que era Poncio Pilato. Entonces ellos esperaban que el Cristo que venía era a librarlos de ese sometimiento a un poder extranjero y devolver a Israel a las glorias de la época de David y de Salomón. Entonces, cuando ellos vieron sus milagros y cuando oyeron que hablaba cual ningún otro hablaba, pues le siguieron grandes multitudes, porque veían las señales que hacían los enfermos. Los que comieron el pan multiplicado también dijeron: verdaderamente este era el profeta que había de venir al mundo, y lo iban a hacer rey. Pero él se les escondió a esa gente, él se les escondió, y cuando se los encontró de nuevo les dijo: vosotros me buscáis no porque entendisteis la señal, sino porque os hartasteis del pan. Y les predicó el sermón del pan de vida, señalándoles que el pan importante era el que había descendido del cielo, y Él es el pan vivo que descendió del cielo. Esta apreciación se demuestra claramente por el comportamiento de sus propios discípulos. Recuerden que cuando Jesús se le apareció resucitado a los caminantes de Emmaús, es decir, los dos discípulos que iban de Jerusalén a Emmaús, y Él se les sumó en su compañía. Eso está en el capítulo 24 de Lucas. Les dijo: ¿y qué estáis platicando? Y ellos dijeron: ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no sabes que a Jesús de Nazaret lo mataron colgándolo de un madero, y nosotros esperábamos? Ya ellos no estaban esperando, ya habían perdido la esperanza. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. O sea que cuando ellos vieron al Hijo de David colgado en la cruz, en medio de ladrones y metido en un sepulcro, todo se vino abajo. Por eso es que Pedro dijo: a pescar me voy. Y los otros dijeron: nosotros nos vamos contigo, es decir, esto se acabó, tenemos que volver a lo de antes. O sea, porque ellos esperaban y creían en Él como un Mesías político, como un libertador de esa condición en que ellos vivían en el aspecto político-social. Y además, después de que Cristo les aparece durante 40 días, le aparece a Pedro, después a los 12, después a más de 500, después a Jacobo. Es decir, que les apareció con tantas pruebas indubitables, pero aún cuando Él los llevó al monte de los olivos
para ascender al cielo y despedirse de ellos, todavía ellos tenían eso en mente. Todavía le dicen: Señor, ¿restituirás tú el reino a Israel en este tiempo? ¿De cuál reino hablaban ellos? Ellos sabían que cuando el Señor reinó en medio de su pueblo, pues ellos llegaron a ser cabeza de naciones. Israel llegó a ser una señora nación. Pero cuando Él les dio las espaldas, ellos cayeron en manos de los enemigos y fueron presa. Entonces ellos dijeron: ¿restituirás tú el reino a Israel en este tiempo? O sea que a pesar de todo, todavía seguían con esa expectativa. Gracias, hermano. Con esa expectativa de que el Cristo, de que el Hijo de David, que el Mesías prometido a Abraham, a Moisés, a los profetas, a Israel, su misión era sacar a Israel de ser un pueblo vasallo de las potencias y volverlo a ser cabeza de naciones y gloria. Pero ese no era la... Hermano, pero Israel esperaba a un Mesías político y estaban inclusive los discípulos, porque según esas palabras que esperaban. Esos eran los discípulos mismos. Los mismos discípulos. Y entonces, ¿qué los motivaba a ellos? Seguir a Jesús siendo de Jesús. Precisamente la restauración de Israel. Eso era lo que los motivaba, la restauración de Israel. Es que en las promesas del Antiguo Testamento eso estaba claro, que ellos serían cabeza y no cola. Es decir, ellos desde el principio no comprendieron la redención espiritual. No. Ellos vinieron a comprender eso después de Pentecostés. Por eso Jesús les dijo: muchas cosas tengo que decirles y ahora no las pueden llevar, pero cuando venga el Espíritu, Él os recordará lo que yo os he dicho, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todo lo mío. Entonces ellos vinieron a entender esto después de Pentecostés. Por eso es que es tan importante la unción del Espíritu, hermanos. Por eso, si un ministro quiere profundizar, adentrarse, comprender estas cosas, tiene que contar con la unción, con el aceite que viene de arriba, porque esto por mentalidad humana, pues se puede entender algo, pero muy poco. Por eso hay que depender, hermanos, del Espíritu. Aleluya. Bien, entonces todos esos pasajes que hemos citado, todos esos hechos, demostraron que Jesús era el Hijo de David según la carne. Pero hasta ahí. El otro lado, su divinidad, es mucho más importante, porque así como Jesús no nos podía redimir si no era pariente nuestro, si Él no era divino, su muerte solo hubiera servido para sustituir a uno, porque si Él apenas era un hombre, pues su muerte vicaria o sustitutoria lo hubiera hecho por otro, pero no por todos como lo hizo Él. Amén. Aleluya. Amén. Esas son dos cosas importantes. Y ahí está, como digo, la esencia, la sustancia, de ahí se deriva todo lo demás. Entonces, el otro lado es
que la resurrección de los muertos declaró. ¿Qué objeto tiene una declaración? Si ustedes oyen las noticias de vez en cuando, se dan cuenta que cuando hay un conflicto, un problema, una situación difícil, ya sea en el país o en el departamento, que crea un ambiente de zozobra o de angustia, generalmente los líderes políticos o el presidente o el gobernador salen al paso para hacer una declaración. Una declaración tiene como finalidad despejar, aclarar, dilucidar las cosas para que se puedan entender y ubicar cada cosa en su sitio. Entonces, al decirnos que Él fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección mediante el Espíritu de Santidad, ¿a qué obedece que la resurrección sea una declaración? Obedece al hecho de que en los días de su carne, en los 33 años desde su nacimiento hasta su muerte, solo lo conocieron unos, los 12, por una revelación que vino a la mente de Pedro, y Natanael, que también tuvo una revelación. Estos son los dos únicos hechos en los evangelios donde dos personas, Pedro y Natanael, confesaron diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la confesión de Pedro. Y la confesión de Natanael fue: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esos son los dos únicos hechos que hay en los 4 evangelios de personas que confesaron la deidad o la divinidad de Jesucristo. Al decir Hijo de Dios o Hijo del Dios Altísimo, o a decir tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, se está hablando de la deidad de Cristo, porque el Hijo no es un segundo. La Biblia dice claramente quién es el Hijo. El Hijo es la imagen del Dios invisible, es lo visible del invisible. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. El Hijo es la imagen del Dios invisible, o sea, lo visible del invisible. Hebreos 1:2 y 3. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea que cuando se habla de Cristo como el Hijo de Dios o como el Hijo del Altísimo, se está hablando de su divinidad, está hablando de su deidad. Entonces, vamos a repasar un poquito porque esto es importante. Cuando usted tenga esos problemas de confusión o que tenga que aclarar, solo hay a lo largo de los 4 evangelios. Los 4 evangelios son el relato de Cristo, de la vida de Cristo desde su entrada en el mundo hasta su regreso al cielo. Eso es lo que se llama los días de su carne. Entonces, el primero está en San Mateo 16:13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, preguntó Jesús a los discípulos. Y ellos dijeron todo lo que los demás decían. Estaban de acuerdo con el consenso. Eran demócratas. Estaban de acuerdo con los que estaban de acuerdo.
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Es decir, todos ellos estaban listos a darle una casilla a Cristo en la galería de los profetas. Ponerlo allí, uno entre los grandes profetas. Jesús le dice a ellos, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ellos tampoco sabían. Por eso no se le haga extraño, hermano, que haya gente que sigue a Cristo y que no sabe quién es Cristo. Repito, por eso no se le haga extraño, y por eso si usted entiende y conoce esto, con alegría, con amor y con gozo, explíqueselo a todo el que pueda. Aleluya. Todas esas multitudes que siguieron a Jesús y los mismos 12, ellos no sabían más que eso que confesaban. Uno confiesa lo que sabe, uno dice lo que sabe. Y todos ellos estaban en consenso. Un gran profeta es el Hijo de David. Pero el silencio lo rompió una revelación que vino a la mente de Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto, sí, lo que él acababa de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la primera vez que un hombre, que un ser humano pronunció esta confesión respecto a Cristo, que Él era el Mesías y que el Mesías era divino, porque era hijo del Dios Altísimo. Bendito sea su nombre. La declaración tiene dos lados, dos aspectos. Primero, confesar que Él era el Cristo, porque usted fíjese que había confusión. La samaritana dijo, sé que el Cristo ha de venir y Él nos declarará todas las cosas. Los de la fiesta de los tabernáculos decían, cuando el Cristo venga hará más milagros que este. Otros decían, no dicen los escribas que el Cristo ha de venir de Belén, de Judea, y como él lo decían, Jesús de Nazaret, Nazaret está en Galilea, pues se encontraban desubicados. No dice la Escritura que de la aldea de Belén, de la casa de David, ha de venir el Cristo. Entonces había esa confusión. Entonces la declaración tenía como finalidad declarar que Jesús, el Hijo de David, según la carne, era el Cristo. Pero que Él no solo era hijo de David según la carne, sino que también era el Hijo del Dios Altísimo y en consecuencia era divino. Porque Él no solo es el linaje de David, recuerden que Él es la raíz de David. ¿Sí lo han leído? A ver, ¿dónde estará eso? En Apocalipsis. Ah, qué bien, ¿dónde? 22:16. Gloria a Dios. Él es la raíz y el linaje de David. Ustedes recuerdan que cuando los fariseos les hacían preguntas a Cristo, Cristo les hizo una pregunta: ¿qué os parece? ¿De quién es hijo el Cristo? Lo del Salmo 110 que algunos preguntan, y la respuesta la dio Jesús, ahí está en los evangelios. El Salmo 110
y en los evangelios, él les preguntó a los fariseos, bueno, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dijeron, de David. Dijo, y si es hijo de David, ¿cómo David le llama Señor por el Espíritu? ¿Qué pasó? Dice que no osaron preguntarle más, porque ellos no entendían eso. ¿Cómo podía ser raíz de David y descendencia de David? ¿Cómo podía ser Señor de David e hijo de David? Bueno, eso es lo que estamos explicando. Él era hijo de David según la carne, descendiente de David según la carne, pero según su deidad, él era la raíz de David, el Señor de David, el Padre de David. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso es fácil, eso no tiene complicación. La misma pregunta que les hace Jesús y que ellos no pueden responder, aclara el asunto. Si él es hijo de David, ¿cómo es que David por el Espíritu le llama Señor? Porque él no solamente era descendencia humana, sino que él es el Hijo del Dios Altísimo. Bueno, como en los días anteriores o previos a la venida de Cristo, hubo quienes especularon presumiendo ser el Cristo, como sucede ahora. Ahora tenemos la expectativa de la segunda venida de Cristo. Y por eso Cristo nos previno de que habrían falsos cristos y falsos profetas, y que si nos dicen helo aquí o helo allí, no salgáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se esconde en el occidente, es decir, así será la venida. Entonces, así como Israel tenía esa expectativa de la llegada del Mesías o del Cristo, pues habían muchos que especulaban. Gamaliel en el capítulo 5 de los Hechos nos da el nombre de dos, Judas y el otro era Teudas, dos que creyéndose ser alguien llevaron mucha gente tras sí y fueron dispersos. Es decir, como había esa expectativa, entonces en ciertas épocas o en ciertas coyunturas políticas se levantaba algún sacerdote judío o algún político judío y hacía una revolución, y entonces él presumía ser el Cristo. Entonces por eso la declaración tenía como objeto declarar que Jesús era el Cristo, primero, y segundo, que el Cristo era divino, no era solamente descendiente de David según la carne, sino Señor de David. Aleluya. ¿Está claro? Bueno, es que lo de Cristo no tiene presa mala. Gloria al Señor Jesús. Otra cosa que debemos notar allí es que Cristo no habló de la iglesia, porque usted no encuentra la palabra iglesia antes de Mateo 16 en ninguna parte. Cristo no habló de la iglesia hasta que no hubo 12 hombres que sabían quién era Él. O sea que cuando hubo 12 que por una revelación supieron que Él era el Cristo y que el Cristo era divino, entonces Él dijo, sobre esta declaración, sobre esta verdad, sobre esta confesión, edificaré mi iglesia.
La iglesia no se edifica sobre el concepto de un profeta. No. Y en eso se distingue la iglesia de Cristo. Los sabatistas están edificados sobre las supuestas profecías de la difunta Helena, los mormones del difunto José Smith, los ruselistas del otro difunto, y todas esas religiones del mundo están edificadas sobre conceptos de difuntos. El romanismo, sobre lo que han dicho los papas y lo que han dicho los concilios, que todos están podridos en el polvo. Sobre eso están edificados, sobre eso están sus enseñanzas. Pero Jesús dijo: sobre esta verdad, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán, es decir, no quedarán firmes. Lo que el diablo ha construido puede ser derribado por la iglesia, porque la iglesia predica al Cristo divino. A su nombre, gloria. Y noten que Jesús le dijo a los 12: a ninguno digan que Él es el Cristo. ¿Sí lo ha leído en 16, en el verso 20? O sea que solo los 12 sabían esto. Solo los 12 sabían esto, que Él era el Cristo y que el Cristo era divino. Acuérdense que más adelante, cuando Él calmó los vientos y la tempestad, la mar, vinieron y le adoraron, dijeron: verdaderamente Hijo de Dios es este. Verdaderamente Hijo de Dios es este. Cuando lo vieron actuando. Y hay que enfatizar esto porque hay mucha presunción en el mundo religioso de hoy, de ciertos predicadores, de hacerse en profetas o personajes exclusivos, pero debemos saber clarísimamente que la iglesia se edifica sobre esa verdad incuestionable, sobre la divinidad de Jesucristo. Por eso la doctrina de la divinidad es la columna vertebral de la iglesia. Por eso es que no podemos aceptar de ninguna manera que esa doctrina sea alterada, que sea menoscabada en ninguna manera, porque no somos nosotros los que imponemos eso. Eso lo dijo Jesucristo: sobre esta roca, sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Porque, hermanos, si la iglesia está edificada sobre conceptos mortales, la iglesia será perecedera, se acabará, porque todo hombre es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que en la mañana florece y en la tarde se marchita y perece. Todo lo que proceda del hombre, por muy florido que sea, el sol lo marchitará y perecerá, pero lo de Jesucristo permanece para siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Claro, y por eso, como dije en el comienzo, que hay que hacer diferencia entre lo que Dios le habló a los antiguos y lo que Dios nos habla a nosotros hoy. Israel sí subió de Egipto por un profeta. Oseas 12:13, véalo. No, agüita pero con dulce, ¿no? Esto está simple, ¿no? No. ¿Cómo?